Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragonforce, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 301. Poción de fusión de sangre. Edward se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Mi señor, ¿quiere decir que yo, de verdad podría convertirme en mago? Usa magia, como tú. Como mayordomo del castillo, hacía tiempo que se había acostumbrado a maravillas que harían desmayar a la mayoría de los hombres. Retratos que discutían entre sí, escaleras que se reorganizaban, armaduras que marchaban solas, a Swinders acurrucándose perezosamente en la chimenea. Había pulido plata que flotaba, polvoreado candelabros que brillaban con la luz de las estrellas embotelladas. Sin embargo, cada milagro que presenciaba solo había profundizado ese dolor silencioso dentro de él, el anhelo de un mortal al borde de un mundo de milagros que nunca podría tocar. La magia, siempre había creído, era un don con el que uno nace. Y era ordinario, dolorosamente normal. Así que enterró ese anhelo y se entregó a sus deberes, contento de servir a quien podía manejar lo imposible. Hasta ahora. Cuando Silas pronunció esas palabras, el suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. La incredulidad dio paso a una esperanza salvaje y temblorosa. Al ver esa emoción, Silas sonrió. Poseo un hechizo que puede fusionar un cuerpo humano con la línea de sangre de una criatura mágica, explicó con calma. Concede el don de la magia, pero el proceso es peligroso. Si quieres intentarlo, debes aceptar ese riesgo. Edward ni siquiera parpadeó. Estoy dispuesto. Arriesgaré cualquier cosa. Silas asintió con aprobación. Entonces prepárate. En unos días comenzaremos el ritual de fusión. Una semana después, los preparativos estaban completos. En la cámara de pociones, un caldero tan grande como una bañera se alzaba sobre una llama rugiente. Dentro hervía un líquido espeso y gris que llevaba 3 días preparándose, alimentado con jugo de mandrágora, ortigas secas, piedra lunar en polvo, hierba escorbuto y huevos de Aswinder. Cuando la mezcla alcanzó el tono adecuado de plata ahumada, Silas sacó de su bolsillo un solo fruto del árbol blanco, que brillaba como una perla, y lo dejó caer en el caldero. El líquido siseó y se iluminó al moverse. 13 gira en sentido horario, 7 en sentido antihorario. Poco a poco, el gris apagado se volvió cristalino, como agua de manantial de montaña. Satisfecho, Silas apagó el fuego y esperó a que la mezcla se enfriara. Luego sacó un pesado barril de sangre de dragón, lo deselló y lo vertió. El caldero llenaba 2/3 del camino. La poción transparente se sonrojó carmesí y luego comenzó a hervir violentamente, brillando como hierro fundido. El calor expulsaba el aire de la habitación. Edward apenas podía respirar mientras el vapor brillaba en rojo y dorado. Silas removió el líquido hirviente con movimientos deliberados, las llamas pintando su rostro con luz y sombra intensas. Por fin, se detuvo, dejó la vara y se volvió hacia Edward. Muy bien, dijo con calma. Quítate la ropa y entra en el caldero. La boca de Edward se secó. La poción hervía como magma, olas de calor ondulando contra su piel. Por un momento simplemente se quedó mirando, tragando saliva. Si se lanzaba así, ¿no estaría cocido vivo? Pero al ver la expresión seria de Silas, aún así reunió el valor, mostrando la determinación de un hombre que afronta la muerte con calma.
Sin importar toda vergüenza, se quitó la ropa rápidamente y, sin dudarlo, saltó al gran caldero. Con un chapoteo, la mayor parte del cuerpo de Edward quedó sumergida en el líquido, quedando solo la cabeza por encima de la superficie. Al segundo siguiente, el rostro de Edward se torció de dolor y soltó un grito. Sentía como si se hubiera sumergido en lava fundida. Todo su cuerpo soportaba un dolor insoportable en la poción abrasadora, como si se estuviera derritiendo vivo. La poción rojo sangre, caliente como el magma, se arrastraba como incontables insectos ardientes por sus poros, filtrándose en sus vasos sanguíneos. En un instante, fue como si un fuego fundido recorriera sus venas, cocinándolo desde dentro hacia afuera. A medida que la poción se fusionaba con su cuerpo, la sangre negra comenzó a filtrarse por todos los poros, hasta que toda su figura quedó empapada y resbaladiza. Silas permaneció inmóvil, tranquilo entre los gritos de Edward. Cuando Edward, retorciéndose por el dolor, intentó salir, Silas levantó la mano y lo empujó de nuevo contra el caldero. La fusión estaba en su etapa más crítica, si se interrumpía, fallaría, y fracasar significaba la muerte. Eduardo había servido bien al castillo. Silas no quería perderlo. Solo podía obligarle a aguantar. Si Eduardo sobrevivía, la recompensa sería inmensa. Pasó el tiempo. Los llantos de Edward se desvanecieron en silencio, casi se le habían ido las fuerzas. La poción se enfrió lentamente, su color palideció. La sangre negra que cubría a Edward se espesó, endureciéndose en un capullo a su alrededor. Entonces, en la silenciosa sala de pociones, el capullo de repente se estremeció. Dos manos desgarraron su superficie, y un Edward desnudo emergió, jadeando como un dragón recién salido de su caparazón. Había renacido, su cuerpo más fuerte, sus músculos tensos y definidos, sus ojos ahora de un profundo tono dorado, afilados y fieros como los de un dragón. «Mi señor, ¿lo he conseguido?», preguntó Edward, con la voz temblorosa de miedo y esperanza. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 302. Convirtiéndose en mago. Silas no le respondió de inmediato. En cambio, observó a Edward de pie en el caldero, cubierto de sangre. Scourgifi. Con un gesto desdeñoso, Silas limpió toda la sangre del cuerpo de Edward y el líquido residual del caldero. Luego, invocó la ropa de Edward y la arrojó al caldero. «Ponte la ropa primero antes de hablar». No quería ver a un hombre desnudo salir del caldero. Una vez que Edward se vistió y salió del caldero, Silas notó que el tipo no solo se había hecho más fuerte, sino también más alto. Observó a Edward acercarse con vacilación, con aspecto ansioso. Silas sacó una varita del bolsillo y se la entregó a Edward. «Pruébalo». Mirando la varita, Edward la manejó con extremo cuidado y reverencia, como si fuera un tesoro invaluable y frágil. Con una mezcla de aprensión e inquietud, sostuvo la varita y, tras un temblor específico, la agitó. «Lumos». Silas alzó una ceja al observar el movimiento de varita perfectamente ejecutado de Edward. Al segundo siguiente, un punto de luz brilló en la punta de la varita, pero parpadeó rápidamente y se apagó, como una mala conexión. Sin embargo, este resultado entusiasmó a Edward. Su voz temblaba y miró a Silas con los ojos llenos de lágrimas, como en un sueño. «Señor, ¿lo he conseguido hace un momento? ¿O estoy soñando?». Silas miró la expresión de Edward y recordó su propio recuerdo de su primer despertar a la magia. Sonrió y asintió. «Enhorabuena, acabas de lanzar un hechizo con éxito. Ahora eres un mago». En la percepción mágica de Silas, el cuerpo de Edward, debido a la integración de la sangre de dragón, había formado una circulación mágica en su interior. Aunque su magia no era especialmente fuerte, ni siquiera comparable a la de un elfo común, seguía siendo un mago con magia. Al oír la confirmación de Silas, Edward finalmente se dio cuenta de que no era una alucinación y rompió a llorar de alegría. Agitaba la varita en su mano sin cesar, lanzando el encantamiento Lumos. Mientras veía la luz brillar repetidamente en la punta de su varita, la sonrisa en su rostro se hacía cada vez más amplia. Luego intentó otro hechizo. Incendio. En cuanto habló, una oleada de llamas estalló incontrolablemente, sobresaltando a Edward. Intentó apagarlos pero no sabía cómo hacerlo. A Silas no le importaba. Movió la mano con naturalidad y apagó las llamas. Miró a Edward, que parecía haber cometido un error, y negó con la cabeza, consolándole. «No estés nervioso. Tu movimiento de lanzamiento es muy estándar. Es solo que esta varita no es adecuada para ti, por eso la magia era incontrolable. Además, como has integrado sangre de dragón, ahora tienes un talento sobresaliente en magia de fuego».
En el futuro, podrás seguir adentrándote en la magia basada en fuego, y no es imposible convertirte en un maestro de los hechizos de fuego. Al oír el ánimo de Silas, el corazón de Edward se hinchó de emoción. Entonces Silas aplaudió: muy bien, ahora que te has transformado con éxito, ve a la biblioteca y lee los libros de hechizos estándar más básicos. Y también prometí hacerte una varita, y ahora probablemente sé qué materiales usar. Gracias, Sir Silas, gracias. Si no fuera por ti, me habría comido el troll, y mucho menos habría tenido el día en que podría convertirme en mago. Edward se arrodilló ante Silas, lleno de gratitud. Silas vio que su gratitud y lealtad eran genuinas, y se sintió complacido. Levantó la mano para ayudar a Edward a levantarse. Vale, no hace falta tanta formalidad. Conozco tu lealtad. Ya que ahora tienes magia, sigue sirviéndome bien y custodiando este castillo. Sí. Respondió Edward con mucha solemnidad. Durante la semana siguiente, Silas también dedicó un tiempo a fabricar una varita perfectamente adecuada para Edward. Una varita de roble de 12 pulgadas y cuarto con núcleo de fibra de corazón de dragón. Tras recibir su propia varita, Edward se sumergió de inmediato en un frenético estudio de la magia. Silas le abrió los libros de magia de la biblioteca y le permitió preguntarle a él o a su retrato si encontraba algún problema que no entendiera. El progreso de Edward fue rápido. En poco más de un mes, dominó la mayoría de los hechizos básicos. Silas por fin tenía un mayordomo mago. Edward, el mayordomo que ahora poseía magia, mantenía su varita constantemente en la mano. Cuando dirigía a los asistentes y sirvientes del castillo, siempre parecía mostrar su varita sin querer. También se mostró muy dispuesto a ayudar. Cuando veía a los sirvientes limpiando, siempre sacaba su varita y la agitaba, quitando polvo y suciedad, o encendiendo chimeneas, colgando objetos altos con el encantamiento de levitación, reparando objetos rotos, y así sucesivamente. Así, la noticia de que el mayordomo Eduardo se convertiría en mago se difundió rápidamente por todo el castillo e incluso hasta el pueblo de abajo. Mucha gente que conocía a Edward sabía que antes era solo una persona normal y que no tenía magia en absoluto. Ahora, su transformación repentina en un solo día despertó mucha curiosidad. Y Edward, con el permiso de Silas, reveló la razón de su transformación en mago. Durante un tiempo, el hecho de que Silas pudiera conceder magia a personas comunes sorprendió a muchos, además de hacerlos anhelarlos y desearlo. Después de todo, poseer magia maravillosa era algo con lo que soñaba incontables personas. Mucha gente anhelaba el favor de Silas, para que ellos también pudieran convertirse en magos. Especialmente Maidoxmea de Ibre City, que recibió la noticia de inmediato y se emocionó. También querían convertirse en magos y manejar esa maravillosa magia. Ahora que habían desarrollado sus respectivas ciudades hasta el estado actual, ya eran segundos solo por detrás de una persona y por encima de decenas de miles. No carecían ni de estatus ni de poder. Lo único que podía moverlos y estaba fuera de su alcance era la magia de su señor. Cada vez que venían al castillo, la maravillosa magia les impresionaba profundamente y les llenaba de anhelo. Ambos entendían el principio de que la magia es innata, por eso habían reprimido ese anhelo y no persiguieron una fantasía tan irreal. Pero ahora, el mayordomo Edward, en una mañana, había saltado la puerta, transformándose de un humano común en un mago capaz de usar magia. Esto les sorprendió y, al mismo tiempo, dio lugar a un anhelo compartido. ¿También quieres convertirte en mago? Silas miró al alcalde Luke y a Greame, que habían aparecido ante él al unísono, y dijo con una ligera ceja levantada, un poco sorprendido. Luke asintió con sinceridad: señor, sé que esta petición es excesiva, pero ahora no tengo otros deseos. Solo quiero experimentar la maravilla y el encanto de la magia. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Greame repitió rápidamente: señor, mientras pueda convertirme en mago, estoy dispuesto a renunciar a mi puesto actual como alcalde y a toda mi riqueza. Solo le ruego por su gracia. Al oír las palabras de Greame, Silas se sorprendió aún más. Hasta donde él sabía, Greame valoraba su riqueza y poder por encima de todo en su vida. Nunca esperó que estuviera dispuesto a renunciar a ellos para convertirse en mago. Esto era realmente raro. Mirando a los dos hombres arrodillados ante él, con expresiones ansiosas, Silas los observó con calma, con una leve sonrisa en los labios mientras decía: puedo aceptar vuestra petición. Pero antes de que pudieran expresar plenamente su alegría, añadió: pero para transformarse en un mago, hay que soportar un dolor más allá de lo que una persona común puede soportar. Mientras hablaba, agitó la mano, mostrando ante ellos el proceso de transformación de Edward.
Incluso con tanto dolor, ¿quieres perseverar? Al ver la escena del líquido hirviendo y parecido a lava en el caldero, y los gritos agonizantes de Edward y su cuerpo sangrando, los ojos de ambos hombres se abrieron de par en par y no pudieron evitar estremecerse. ¿De verdad no era esto hervir a una persona? Esa temperatura abrasadora y hirviente seguramente arrancaría una capa de piel y luego la cocinaría. Aunque sorprendido por la escena, Luke fue el primero en recuperarse, con una expresión aún firme. Señor, estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Créame, a pesar de un atisbo de vacilación, cortó inmediatamente su miedo al mirar los fenómenos mágicos a su alrededor, y se erguió, afirmando con firmeza. Señor, mientras pueda convertirme en mago, también estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Al oír sus palabras, Silas disipó la imagen y sonrió. Ya que estás tan decidido, concederé tu deseo. Lee 20 capítulos antes @kexmilimpe @reon comentario 11 comentario. Votar 2 restantes capítulo 303. Biblioteca. En otra sala, un gran caldero reposaba sobre un fuego crepitante, la poción en su interior hervía continuamente. Silas apagó el fuego, esperó a que se enfriara por completo y luego vertió 2 grandes barriles de sangre de dragón en él, removiendo constantemente. La sangre de dragón y la poción en el caldero reaccionaron violentamente durante el proceso de fusión, volviéndose abrasadoras y agitándose, emitiendo una temperatura abrasadora como magma rojo. Uno se preguntaba si un pollo cayera dentro, probablemente se cocinaría y derretiría al instante. Al ver la poción caliente como magma en el caldero, el alcalde Luke y Graham, que esperaban a un lado, no pudieron evitar tragar saliva, con sudor frío brotando. Aunque el señor les había mostrado imágenes y habían hecho preparativos exhaustivos de antemano, ahora, enfrentándolo de verdad, aún era suficiente para que sus corazones latieran con miedo. Muy bien, vosotros dos, quitados la ropa y meteos juntos en el caldero ahora, dijo Silas. Esta vez había cambiado específicamente a un caldero más grande, lo suficientemente grande para acomodar a 2 personas a la vez. Al oír las palabras de Silas, ambos intercambiaron miradas, luego respiraron hondo, como si estuvieran ante la muerte, y comenzaron a desnudarse. A Silas no le interesaba ver a 2 ancianos desnudos, así que apartó la cabeza. Si no fuera porque la ropa hecha de algodón y lino podría causar complicaciones si se añadía a la poción, incluso provocando su fracaso o convirtiéndola en veneno, no la habría hecho tan problemática. Los 2 hombres se desnudaron rápidamente, luego se acercaron al caldero hirviendo, subieron a un taburete alto, apretaron los dientes y saltaron al caldero al mismo tiempo. Con 2 salpicaduras, la mayoría de sus cuerpos quedaron sumergidos en la poción, quedando solo sus cabezas por encima. Ambos rostros cambiaron al instante dramáticamente, mostrando expresiones de dolor, como si hubieran caído en magma y los estuvieran cocinando vivos. Luke aún podía apretar los dientes con fuerza, dejando escapar gemidos dolorosos. Pero el alcalde Graham soltó un grito de cerdo directamente, su voz resonando por toda la sala vacía, incluso llegando al exterior. Edward, el mayordomo ocupado en el castillo, lo escuchó y mostró de inmediato una sonrisa de Schadenfreude, sintiendo una satisfacción al ver que otros por fin estaban experimentando las dificultades que él había soportado. Arwen, que regaba flores en el jardín, también escuchó los gritos con su agudo oído, se detuvo un momento, negó con la cabeza y siguió regando. Le sorprendió mucho este método que podía otorgar habilidades mágicas a personas comunes y sabía que su marido estaba cultivando más magos. Ella apoyó esto con ambas manos. Y ella siguió recogiendo en silencio más ingredientes para pociones para Silas, apoyándole desde atrás. Regresando a la habitación de Silas, en el caldero, Luke soportó el dolor de la poción, mientras Graham chillaba e intentaba escapar. Después de todo, la poción abrasadora no solo parecía derretir a una persona, sino que también se filtraba en sus cuerpos por los poros, ocupando sus vasos sanguíneos, fluyendo hacia sus corazones y profundo en sus huesos. La temperatura abrasadora parecía quemar todos sus órganos internos, y incontable sangre negra salía continuamente de dentro, brotando de sus ojos, oídos, nariz y poros, causándoles un dolor inmenso. Al ver que Graham aún tenía tanta energía para intentar escapar, Silas agitó su varita, conjurando un mazo de madera de la nada y, como jugando a golpear al topo, golpeó a Graham de nuevo en el caldero para seguir cocinando. A medida que pasaba el tiempo, los 2 en el caldero estaban envueltos en gruesos capullos de sangre, completamente quietos. Toda la poción fue absorbida por ambos, dejando solo manchas de sangre y líquido diluido. Finalmente, ambos se liberaron de sus capullos de sangre, saliendo de ellos, jadeando por aire fresco. Yo, me he hecho más joven.
exclamó Greame sorprendido, tocándole la piel, algo incrédulo. Greame era un hombre mayor, cerca de los 60, originalmente con la cara llena de arrugas y manchas de la edad, pero ahora no solo era más fuerte, con menos arrugas, parecía 20 años más joven, como un hombre de mediana edad de unos 40 años. Y Luke, que originalmente era de mediana edad, también parecía mucho más joven ahora, con la impresión de tener poco más de 30 años. Así, los dos se sorprendieron en el caldero, mirándose a sí mismos y luego al otro, completamente ajenos a su desnudez. Pero Silas no soportaba una escena tan extraña, así que inmediatamente agitó la mano con un encantamiento de limpiador, limpiando todos los desechos y manchas de sus cuerpos y del caldero, y luego arrojó la ropa que se habían quitado al caldero. Vale, deja de mirar fijamente en el caldero, ponte la ropa y sal primero. ¿Eh? Oh. Los dos volvieron rápidamente en sí, recogieron inmediatamente sus respectivas ropas, se la pusieron de cualquier manera, con el rostro aún radiante de alegría incontrolable. No esperaban conseguir una cosecha tan grande e inesperada esta vez, en realidad se volvían 20 años más jóvenes, lo cual fue una gran sorpresa. Después de que ambos salieron, Greame preguntó inmediatamente y con entusiasmo: «Señor, ¿ahora nos hemos convertido en magos?» Luke también miró a Silas con anticipación y aprensión. Silas sonrió y negó con la cabeza, y mientras los corazones de ambos se hundían, dijo: «Todavía no. Aún no tenéis varitas adecuadas, y no habéis aprendido magia, así que no podéis ser considerados verdaderos magos. Como mucho, se te puede llamar cuasi magos». «Uf. Señor, tus palabras dan demasiado miedo». Greame y Luke pusieron los ojos en blanco por dentro. La forma de hablar a medias del señor les hacía latir el corazón, y casi pensaban que habían fracasado. Silas no molestó más a los dos, sacando 2 varitas de su bolsillo y entregándoselas. «Puedes usar estas 2 varitas primero. Puedes ir a la biblioteca para buscar libros de hechizos estándar, o consultar con el mayordomo Edward. Dominó los hechizos básicos antes que tú y puede darte referencias y orientación. Si todo falla, también puedes preguntarme mi retrato o venir a verme cuando tenga tiempo». Estas 2 varitas fueron hechas por Silas usando ramas doradas de árbol, con núcleos de pelo de elfo. Eran un tipo de varita universal, fabricada por Silas en su tiempo libre anteriormente, y ahora les permitía usarlas por ahora para practicar hechizos ordinarios. Al recibir sus varitas, los dos se alegraron de inmediato, sosteniéndolas en sus manos como si fueran tesoros, temerosos de dañarlas accidentalmente. Al mismo tiempo, su gratitud hacia Silas era inconmensurable y su lealtad se volvió aún más inquebrantable. Tras recibir el permiso de Silas, ambos fueron con entusiasmo a la biblioteca de Silas. Al mirar la enorme sala, llena de libros enormes como una biblioteca, ambos quedaron profundamente impactados. La sala, ampliada por el encantamiento de extensión indetectable, era tan grande como varios campos de fútbol, con filas de estanterías ordenadas apiladas con libros densos. Muchos de estos libros fueron recopilados por Silas de distintas partes de la Tierra Media, incluyendo libros de elfos, enanos, númenóreanos e incluso orcos y Mordor. En segundo lugar, Silas había recopilado todo el conocimiento y libros del mundo mágico de Harry Potter que había obtenido mediante registros, organizándolos en libros y colocándolos en esta biblioteca. Esto incluía libros y conocimientos sobre hechizos, transformaciones, pociones, astronomía, herbología, runas, alquimia y más. Solo los libros de magia de las artes oscuras más peligrosos, como secretos del arte más oscuro y maldiciones y contrahechizos, estaban todos categorizados y colocados en una sola zona por Silas, designada como la sección restringida, accesible solo para él o con su permiso explícito. Mirando la deslumbrante variedad de libros, y algunos volando en el aire como pájaros, Luke y Greame se quedaron momentáneamente sin saber qué. Entonces vieron una pluma escribiendo rápidamente en un libro en blanco sobre un escritorio dorado justo frente a la entrada. Los dos eran como novatos inexpertos, sin saber cómo encontrar qué libros estudiar. Comentario 3. Votar 2 restantes. Capítulo 304. La visión del mundo mágico. Justo entonces, el mayordomo Edward entró por fuera de la puerta. Al ver sus expresiones nerviosas, una sonrisa apareció en sus ojos. «Alcalde Luke, alcalde Greame, ¿buscáis libros?», preguntó Edward. Al ver a Edward, ambos sintieron inmediatamente que habían encontrado su ancla y corrieron hacia él. «Mayordomo Edward, qué alegría verte. Lord Silas nos permitió venir a buscar libros de magia para estudiar, pero no esperábamos que hubiera tantos libros aquí».
No tenemos ni idea de cómo encontrar lo que necesitamos, así que tendremos que pedirte que nos orientes. Edward negó con la cabeza al oír esto. Guía es una palabra demasiado fuerte. Yo empecé a aprender magia un poco antes que tú. Cuando vine aquí por primera vez a buscar libros, estaba tan perdido como tú ahora. Solo fui descubriendo las cosas poco a poco más tarde. Luego condujo a los dos hasta el escritorio. Es la primera vez que te encuentras con magia. Por ahora no podrás dominar los hechizos mágicos de alto nivel, y cuantos más hechizos de alto nivel tengas, más peligroso será. Un error descuidado podría llevar a accidentes mágicos irreversibles. Así que te recomiendo que empieces aprendiendo la magia más básica. Entre ellos, puedes leer libros como Libro Estándar de Hechizos, Grado 1, Teoría Mágica, Las Fuerzas Oscuras, Guía para la Autoprotección y Guía para Principiantes en Transformaciones. Si te interesa la elaboración de pociones, también puedes leer Borradores y Pociones Mágicas y 1000 hierbas y hongos mágicos. Sin embargo, no intentéis prepararlos vosotros mismos sin guía, ya que es muy peligroso. Los dos asintieron, sin ninguna duda. No tenemos ninguna experiencia. Escucharemos todo lo que digas, mayordomo Edward. Al ver que los dos estaban dispuestos a escuchar, la actitud de Edward se suavizó. Al fin y al cabo, si no quisieran escuchar y quisieran aprender magia poderosa de inmediato, tales personas no serían dignas de aprender magia y traicionarían la gracia del Señor. Tras más de un mes aprendiendo y exponiéndose al conocimiento mágico, Edward se dio cuenta de verdad de lo profunda que era la magia y de lo superficial que era él mismo. También desarrolló un sentido de asombro y cautela hacia la magia. Al mismo tiempo, también se volvió aún más reverente hacia la destreza mágica del Señor. Como podían transformarse de simples mortales en magos con magia, Edward, tras encontrarse con la magia, sabía lo difícil que era esa habilidad. Además, todo el conocimiento mágico que estaban aprendiendo también provenía del Señor. Incluso la pluma que seguía escribiendo en la encimera era el Señor inyectando su conocimiento y recuerdos en la pluma, creando así constantemente nuevos libros mágicos y aumentando el número de libros en la biblioteca. Conteniendo sus pensamientos errantes, Edward se dirigió respetuosamente a la pluma de escritura. Lord Kill, necesitamos pedir prestado el Libro Estándar de Hechizos, Grado 1, Teoría Mágica, Las Fuerzas Oscuras, Guía para la Autoprotección y Guía para Principiantes en Transformaciones. Gracias. La pluma de escritura se detuvo, luego flotó hasta un trozo de pergamino sobre una mesa cercana, escribiendo rápidamente los nombres de esos libros, y volvió volando al libro en blanco, continuando la escritura desde donde lo había dejado. Al segundo siguiente, la estantería lejana pareció responder. Varios libros de magia salieron de la estantería, aleteando sus páginas como pájaros, y volaron hacia la mesa, cerrándose y apilándose automáticamente. El alcalde Luke y Graham observaron esta escena con sorpresa. Edward no fue a la pila de libros. En cambio, sacó su varita, carraspeó y, bajo su mirada asombrada, golpeó los libros con la varita, proclamando en voz alta: «Geninio». Una luz blanca entró en los libros mágicos, y estos se duplicaron al instante. Los dos alcaldes, que también eran novatos en magia, se quedaron boquiabiertos de asombro, con los ojos abiertos de par en par al ver la escena, mirando a Edward con un atisbo de adoración. A Edward le complacían mucho esas miradas. Valió la pena practicar ese hechizo por su esfuerzo. Ahora por fin podía lucirse delante de los demás. Inconscientemente infló el pecho y lanzó de nuevo el hechizo de duplicación, creando otra copia de los libros de magia. Luego, usó el encantamiento de levitación para hacer flotar los dos libros de magia duplicados frente a ellos, suprimiendo deliberadamente la curva ascendente de sus labios, y dijo: «Los libros aquí son todos muy valiosos, y muchos son objetos únicos que no se pueden sacar fácilmente de la biblioteca. Así que será mejor que aprendas el hechizo de duplicación para poder copiar los libros y llevarlos de vuelta a estudiar. Por supuesto, los libros duplicados no pueden existir indefinidamente. Con mi habilidad actual, solo pueden durar un mes como mucho. Así que será mejor que dominéis el conocimiento dentro del período de validez de la magia, de lo contrario la próxima vez tendréis que duplicarlos vosotros mismos». Los dos alcaldes abrazaron cada uno los varios libros de magia que tenían delante y asintieron obedientes. Sus miradas eran fervientes mientras miraban los libros de magia, especialmente después de ver al mayordomo Edward demostrar magia. No podían esperar a abrir los libros inmediatamente y aprender magia en el acto. Sin embargo, también sabían que no podían apresurarse.
Además, eran alcaldes de 2 ciudades y necesitaban gestionar asuntos gubernamentales, así que no podían dedicar toda su energía y tiempo a aprender magia. Después de todo, el Señor los había transformado en magos, concediéndoles un honor y una gracia tan grandes, como recompensa por su gestión y desarrollo de las ciudades. Si abandonaban sus ciudades y solo se centraban en aprender magia, traicionarían la intención original del Señor. Así que cogieron sus libros de magia y varitas, se despidieron y regresaron emocionados a sus respectivas ciudades a través de la chimenea. En cuanto al mayordomo Edward, agitó la varita para borrar los nombres de los libros del pergamino sobre el escritorio, dejándolo en blanco de nuevo. Los varios libros mágicos que habían estado apilados en silencio sobre el escritorio se reabrieron, ondeando sus páginas, y volaron de vuelta a sus posiciones originales en la estantería. Al ver esto, Edward se dio la vuelta y salió de la biblioteca, cerrando la puerta principal. En cuanto a Silas, después de que sus 2 alcaldes subordinados, Luke y Graham, se transformaran y obtuvieran habilidades mágicas, Silas no se conformó con solo estos pocos. Quería crear una raza de magos propia en la Tierra Media. Igual que el mundo mágico en Gran Bretaña, una civilización mágica con su propia sociedad y cultura. Y para crear una sociedad de magos así, el número de magos no podía ser pequeño. Curiosamente, la población de las 2 ciudades bajo su mando, según las últimas estadísticas, superaba los 30.000 habitantes. Sumando a los hombres salvajes de Isengard, eso serían más de 40.000 personas. Tal número, si todos se convirtieran en magos, sería suficiente para recrear un mundo mágico. Sin embargo, Silas solo lo pensaba. Para transformar a una persona corriente en un mago, además de varios ingredientes raros para pociones, también se necesitaba un barril de sangre de dragón. En la última batalla de Isengard, el número de dragones muertos o heridos por Mordor y Silas superó los 50, y la sangre de dragón recolectada ascendió a varios cientos de barriles. Incluso con la sangre del dragón de hielo añadida, solo había casi 1000 barriles. Excluyendo la cantidad de otros ingredientes para pociones, solo la sangre de dragón necesaria sería suficiente para transformar a casi 1000 personas. Si quería recoger más sangre de dragón, solo podía extraer sangre de los dragones que vivían en la granja de dragones. Pero si no quería agotar el recurso, no podía extraer mucha sangre de dragón de golpe, como mucho suficiente para que 50 personas se transformaran. Más importante aún, si tuviera que preparar pociones una a una para tanta gente, simplemente no podría soportarlo. Pensando esto, Silas empezó a considerar cómo permitir que un gran número de personas completara la transformación simultáneamente. De repente pensó en la piscina de transformación de dragón de las novelas de cultivo. Aunque era fantasía, quizá podría usarlo como referencia y crear una versión mágica de una piscina de transformación de dragón, permitiendo que personas comunes entraran y emergieran como magos. Esto evitaría tener que completar cada transformación una por una, lo cual era laborioso y tardado. Al pensar esto, Silas sintió un leve gesto de emoción. Lee los capítulos más adelante @kexmilling818p @reon comentario 7 comentario. Votar 2 restantes capítulo 305. Cuota de magos dentro del castillo de Hogwarts, en una sala espaciosa y vacía, una enorme bañera de 7 lados llena de runas de oro y mitril y círculos mágicos ocupaba casi todo el espacio del suelo. Montones de ingredientes para pociones entraban automáticamente y ordenadamente en el baño, que se calentaba desde el fondo y se removía continuamente, tanto en sentido horario como antihorario. Todo el baño parecía un enorme caldero incrustado en el suelo. Finalmente, barril tras barril de sangre de dragón se vertió en el baño, hasta que toda la sangre de dragón almacenada por Silas se agotó por completo. Una reacción violenta ocurrió en el baño después de añadir la sangre de dragón. El agua hervía y revolvía, emanando un calor abrasador como lava. El líquido rojo sangre y abrasador parecía un charco de sangre. Esta era la piscina de transformación de magos que Silas había construido durante más de medio año. Esencialmente, era un enorme caldero alquímico, con el proceso que Silas usaba para hacer pociones de fusión de linaje inscrito en él, permitiendo crear automáticamente pociones de fusión de linaje, agitarlas y acelerar su reacción y fusión. También podía acomodar a 100 personas a la vez para la fusión de linaje. Silas sintió una gran sensación de logro al contemplar su creación. Su programa de entrenamiento de magos podía por fin comenzar con toda su fuerza. Salió de la habitación y llamó a su mayordomo, Edward. «Señor, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó Edward respetuosamente.
Tras más de medio año de estudio diligente de la magia, el conocimiento mágico de Edward era ahora comparable al de un estudiante de tercer o cuarto año en la escuela Hogwarts de magia y hechicería, y los hechizos que había dominado empezaban a incluir niveles intermedios y avanzados. Ya no podía considerarse un novato mágico. Desde que obtuvo magia, la gestión del castillo por parte de Edward se había vuelto aún más eficiente. Silas también empezó a confiar con confianza el jardín de hierbas, la sala de Asuinder y la sala de las acromántulas a Edward. Por ejemplo, la mandrágora en el jardín de hierbas, con sus gritos, era extremadamente letal. Era muy peligroso para personas no mágicas entrar en el jardín de hierbas, así que Silas había sido el principal responsable de su cuidado. Ahora que el mayordomo Edward conocía la magia, Silas le entregó esta tarea. Otras tareas que antes eran peligrosas para la gente común también fueron desechadas en masa. Se convirtió en un jefe de no intervención. Silas miró a su mayordomo con satisfacción y le indicó: ve ahora y organiza a los ciudadanos leales y destacados dentro del territorio, selecciona 500 personas y tráelas al castillo. Les daré la oportunidad de adquirir habilidades mágicas. Por supuesto, también deberías explicarles el dolor del proceso de transformación con antelación. Si no pueden soportar ese dolor y no son firmes de voluntad, no deberían desperdiciar esta oportunidad, ya que incluso podrían morir. Las palabras de Silas no eran alarmistas. Era necesario mantener una conciencia clara durante todo el proceso de transformación. Sin embargo, el dolor insoportable de espasmos musculares y agonía que atravesaba los huesos era suficiente para que quienes tenían poca fuerza de voluntad cayeran directamente en coma. En el mejor de los casos, se convertirían en idiotas. En el peor de los casos, su magia se descontrolaría, provocando una explosión y la muerte. Los tres que habían tenido éxito hasta ahora poseían una fuerza de voluntad fuerte. Sin mencionar al mayordomo Edward y al alcalde Luke, incluso al alcalde Graham, que parecía tener la fuerza de voluntad más débil, aunque algo codicioso por el dinero y la persuasión, no podía ser descartado como débil. Cuando saltó al caldero para transformarse, sus gritos resonaron por todo el castillo. Su vitalidad era incluso más fuerte que la de Luke, que había perseverado a su lado. Al oír las palabras de Silas, Edward primero se sorprendió y luego se alegró. ¿Iba el señor a entrenar a otros 500 magos? La idea de que su Beatetop ganara un ejército de magos con varitas llenaba a Edward de emoción en lugar de urgencia. Sí, señor, sin duda seleccionaré a 500 de las personas más leales y excelentes. Prometió Edward solemnemente. Edward pensó en contactar inmediatamente con el alcalde Luke y Graham y luego seleccionar con diligencia y cuidado a los candidatos. Lo más crucial era que debían ser leales al señor. Absolutamente nadie con malas intenciones podría ser permitido unirse. Como si supiera lo que pensaba Edward, Silas le lanzó directamente una camiseta que parecía de cristal. Esto es un esniacoscopio. Si hay personas sospechosas cerca, brillará, girará y hará ruido. Cuanto más se acerque a una persona sospechosa, más brillante y ruidosa será. Puedes usarlo para detectar a cualquier persona sospechosa entre el personal. Es tuyo. Edward cogió cuidadosamente el esniacoscopio y, tras escuchar la explicación de Silas, sus ojos se iluminaron y se sintió aún más encantado. Gracias, señor. Un objeto que podía detectar personas sospechosas era un tesoro, y el señor se lo había dado justo a él. Edward se sorprendió gratamente. Silas agitó la mano. Esto era solo una pequeña herramienta alquímica que había fabricado casualmente, haciendo referencia a la habilidad de la legeremancia. Mientras hubiera personas con malas intenciones cerca y el esniacoscope detectara un atisbo de malicia, daría la alarma. Esto fue a la luz de la situación anterior en la que Gollum, los espectros del anillo, Saruman y otros se acercaron al castillo. Así que Silas había hecho un lote de esniacoscopios, que ahora estaban colocados por todo el castillo y Beatetop. Si alguien entraba sin permiso en el castillo, se activaría la alarma del esniacoscope. Además, darle a Edward un esniacoscope esta vez también era para evitar que individuos desleales se mezclaran entre el personal elegido. La mayoría de los ciudadanos de sus dos ciudades provenían de distintas partes de Eriador, buscando refugio y paz, por lo que Silas no podía garantizar que todos fueran verdaderamente leales y devotos a él. Al seleccionar a personas para convertirse en magos, naturalmente tenía que elegir a los ciudadanos que le eran leales. En cuanto a quienes no eran muy leales, solo deseaban aferrarse y buscar refugio, siempre que no violaran la ley ni cometieran actos dañinos de traición, Silas no los expulsaría ni nada similar.
Al fin y al cabo, los corazones de las personas son diferentes, y no podía obligar a todos a serle leales desde el corazón. Pero, de igual forma, estas personas serían ciudadanos comunes dentro del territorio y no tendrían la oportunidad de transformarse en magos. Nuestra atención se dirige a Oxmeade y la ciudad de Breche. Tras recibir las instrucciones de Silas, Edward contactó inmediatamente con los dos alcaldes. Al oír que el Lord quería entrenar a 500 magos, ambos alcaldes quedaron muy sorprendidos y comenzaron inmediatamente a organizar candidatos. Ambos querían asegurar más espacios de mago para sus ciudades. Así, ambos comenzaron una nueva ronda de competición. Durante el último medio año, ambos alcaldes habían dejado atrás sus identidades de novatos en la magia y se habían convertido en magos principiantes que conocían la magia. Especialmente el más vanidoso alcalde Greame de la ciudad de Bree, era aún más inseparable de su varita, mostrando constantemente la varita de madera de cedro de 10 pulgadas y un cuarto de corda de corazón de dragón que Silas le había hecho. También disfrutaba demostrando pequeños trucos de magia en público, y tras provocar jadeos entre los residentes de Bree, disfrutaba del ambiente de ser el centro de atención. El alcalde Luke de Oxmeade, en cambio, era más discreto, pero también le gustaba mucho la madera de abeto de 12 pulgadas y la varita de fibra de corazón de dragón que Silas le había hecho. Fuera del trabajo, sostenía su varita en su despacho y practicaba hechizos constantemente. Además, a petición de los niños, demostraba una magia increíble. La noticia de que ambos alcaldes ahora conocían la magia se propagó rápidamente y fue supo por todos cuando salieron del castillo para regresar a sus respectivas ciudades. Esto provocó que mucha gente sintiera envidia y curiosidad. Y con el anuncio de la selección de 500 plazas de mago publicadas en los tablones de anuncios de ambas ciudades, se desató instantáneamente un gran revuelo. Todos quedaron impactados por la noticia y estallaron inmediatamente en un deseo inmenso. Después de todo, nadie podía rechazar tal oportunidad de poseer magia. Todos anhelaban adquirir habilidades mágicas gracias a la gracia del Señor, igual que los dos alcaldes. Todos se apuntaron activamente, con la esperanza de aprovechar la oportunidad para alcanzar prominencia. Comentario 7. Votar. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.